Buenas tardes, compañeros. Para dirigirnos a ustedes ya casi al final de año, un poco para hacer un recuento de las actividades y las tareas que tenemos por delante, lo que se ha hecho, que nos parece importante, y lo que falta por concluir en este año que estamos pasando. Tenemos, por ejemplo, el tema de las demandas judiciales. Las demandas judiciales, por el tema de la desnaturalización, lo que se denominó la segunda demanda, involucra a todos los 360 afiliados que tuvo en su momento el sindicato a la hora de hacer la demanda. Hay un tema ahí un poco delicado respecto de las cotizaciones. La demanda avanza y lamentablemente hay un sector mayoritario de trabajadores que dejaron de cotizar por diferentes factores. Uno de los fundamentales lo vamos a tocar más adelante, el tema de los contratos de concisa. Pues bien, tenemos que buscar los mecanismos para que estos compañeros coticen, se pongan al día. Los procesos avanzan, pero no es como algunos compañeros dicen que automáticamente a todos nos va a corresponder. No va a ser así, lamentablemente, compañeros. Lo lamentamos nosotros, pero el tema es que hay que sostener los procesos y tenemos problemas con sostener los procesos. Es lo mismo en otro proceso importante que tenemos que hacer avanzado, es lo que está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Igual, hay importantes avances, pero también hay una falencia de cotización de parte de los trabajadores. Y eso que ahí logramos una sustancial rebaja en el precio por una deuda antigua que nos tenía CEDAL con el sindicato. Y tenemos un tema grave que estamos moviéndolo, que creemos que va a tener un corolario favorable, que es el tema de los incumplimientos contractuales de parte de Concisa. Se ha verificado, se ha comprobado hasta la saciedad que Concisa incumple la base de los contratos que tiene con Sedapal cuando maneja las remuneraciones de una manera antojadiza, digamos, y termina no pagando lo que dicen las bases. Es concreto, sobre todo en el tema, se nota en el tema de la CTS. La base dicen que debe haber un sueldo básico de 1.550 y Concisa paga la CTS bajo un cálculo de 1.527 soles. Eso genera ya una serie de problemas, una serie de apropiaciones ilícitas de las remuneraciones de los trabajadores. Y es la forma que Concisa establece que como paga, ¿no? Nos convierte a un salario diario, y ahí empieza el problema, ¿no? Porque si fuese como las otras contratistas que han venido y han pagado lo que dice la base, si la base es 1.000, te pago 1.000. La base dice 1.200, te pago 1.200. Y listo, no habría más problemas. ¿Por qué tienen que convertirlo a salario diario, multiplicarlo por no sé cuántos y dividirlo entre no sé cuántos? Bueno, eso está probado hasta la saciedad de que es un incumplimiento de contrato. Y también está para nosotros probado que Sedapal no cumple con su función de fiscalizar, hacer cumplir sus propios contratos. Y los funcionarios de Sedapal están atentando contra la empresa al no hacer cumplir los contratos tal y como se han establecido. Lamentablemente, bueno, salió el ingeniero Fernando Pérez Morón de Omadua, va a estar reemplazado por un técnico, el señor Mendívil, al que le estamos pidiendo una cita y no nos da cara. Estos temas que lo veníamos tratando con el compañero Guillermo Bermejo, ahora lo estamos tratando con el compañero Hamlet Echevarría, congresista de la República también. Ya se ha oficiado al nuevo presidente y directorio de Sedapal sobre este tema. Estamos esperando el nombramiento del nuevo gerente general, porque el señor de la Rocha Corso dejó de ser gerente general para tratar este tema. Pero nosotros decimos una cosa bien clara. Si no tuviéramos la razón,
hace rato nos hubieran mandado a volar. Pero como tenemos la razón y sabemos que tenemos la razón, no nos contestan ni dan cara a todos los foros e instancias que los convocamos. Y por eso que estamos viéndonos precisados que el Congreso los cite, para que expliquen por qué no cumple la empresa con sus funcionarios la función de fiscalizar, controlar, hacer seguimiento, sancionar. Está la la cuadra de penalidades, está la escala de penalidades que deberían aplicar y no lo aplican. Nadie explica por qué. Bueno, ¿y qué fin perseguimos? Y nosotros lo decimos las cosas como son. ¿Qué fin perseguimos? Que se vaya Concisa. Que se vaya Concisa, compañeros, porque es el peor empleador que tenemos en los últimos años. Te paga menos, no te paga horas extras, te obliga a trabajar gratis y te queda compensar con un descanso cuando ellos quieren darte el descanso. Ni siquiera cuando el trabajador lo necesite. Entonces es un maltrato que ya laya con una afrenta a la dignidad del trabajador. Y eso no debemos permitirlo. Es la peor empresa tercerizadora realmente, y nosotros que nos hacemos años, y Concisa ha cambiado mucho, lo conoce mucho. Concisa antes fácil te hacía un contrato de un año, ahora a todos les hacen contrato de 30 días. Y eso es lo fundamental, que atenta incluso contra el derecho a la sindicalización. Muchos compañeros no están sindicalizados por eso, o han dejado de estarlo por eso, o no quieren afiliarse por eso, y los tienen amarrados al otro sindicato, que es el sindicato de Concisa, donde cotizan 55 soles mensuales. Otro tema, compañeros, respecto de esto, es el tema del Decreto Supremo 001. El Decreto Supremo 001, el 3 de noviembre, hubo la audiencia de vista de la causa en la Corte Suprema para resolver la acción popular que presentaron las empresas, entre ellas Sedapal, para evitar el cumplimiento del Decreto Supremo 001. Que los que hemos estado en las calles sabemos que no prohíbe totalmente la tercerización, pero lo restringe para que no se apliquen las actividades nucleares principales de las empresas, ¿no? En este caso Sedapal. Y es un poquito retrotrayéndonos a lo que está en la Corte Interamericana. Nuestro optimismo radica en que a nivel internacional los estándares nos indican que no se debe tercerizar la actividad principal, y en el Perú sí, porque claro, porque esta es la política de Fujimori que dejó y nadie la ha cambiado, y acá somos más papistas que el Papa, ¿no? Acá tercerizaron todo. Y eso no es legal, y han dicho el Tribunal Constitucional ha dicho que eso atenta contra la dignidad de los trabajadores y los derechos de las empresas. Los derechos a contratar, su libertad económica, etcétera, terminan donde empieza la dignidad del trabajador. Entonces, el decreto supremo, la vista de la causa fue el 3 de noviembre y estamos ya prácticamente dentro de la culminación del plazo para que se dé sentencia en la Corte Suprema. Creemos que es una fortaleza la sentencia del Tribunal Constitucional y pensamos que nos debe dar la razón la Corte Suprema, y volveríamos al punto donde todos los trabajadores que laboramos en la actividad principal deberían pasar a la planilla de la empresa. Eso también con sus condicionamientos, porque nosotros representamos a los trabajadores afiliados que cumplen con sus obligaciones como trabajadores afiliados, vale decir sus cotizaciones. Y bueno, hemos estado trabajando en Sunafil, hasta ahorita no tenemos una respuesta, pero ya se ha hecho la tratativa, se ha conversado con los inspectores a cargo respecto de la conducta antisindical de la empresa Concisa cuando realiza contratos de 30 días. O repetidamente, cuando ellos tienen un contrato de 3 años con Sedapal. Entonces no se condice, no habría una razón valedera de que si ellos tienen un contrato de 3 años, hagan un contrato de 30 días. Lo único que explica es una conducta antisindical, antilaboral, de amedrentamiento al trabajador, ¿no?
para que esté siempre sometido a los caprichos muchas veces de la empresa. Como lo decían antes, no te pago las horas extras, no quieres trabajar, fíjate, tu contrato todavía termina en 30 días o menos, bueno, te voy a compensar con un descanso, pero cuando yo quiera te lo doy, no cuando tú lo necesites, ni siquiera eso, ¿no? Por eso decimos ya, laya con el faltamiento a la dignidad misma del trabajador. Y este es un problema que lo estamos viendo en Sunafil porque se va a juntar con otro tema. En febrero, un gran sector de trabajadores, norte y sur, cumplen 5 años. Y deberían ya de ser, entre comillas, estables. Mejor dicho, ya no deberían firmar contrato. Y lo advertimos desde ahora, y desde ahora lo estamos trabajando con Sunafil, para que no suceda que la empresa quiera seguir haciendo contratos de 30 días a pesar de que hayan cumplido los 5 años. Y eso es claro, porque desde que hubo la intencionalidad de que al final del anterior contrato los liquidaron, hay la intención, nosotros lo vemos claramente, de contar como si fuera un nuevo periodo laboral, cuando esta parte es la continuación del anterior. Y ya los compañeros deben cumplir sus 5 años, ya no deben firmar contrato. Lo que tenemos años sabemos. Concisa a veces repetía los contratos y la gente iba cumpliendo 5 años y ya no firmaba contratos. Ahora, el tema de haber pagado una liquidación simplemente se toma como una liquidación, como un pago a cuenta de la liquidación final. Pero hay que ser claros que hay que tener los pantalones de los compañeros bien puestos, al momento que compran los 5 años, dejar de firmar contratos. Eso tiene que ser claro, compañeros. Luego tenemos un tema también de que, a ver, es el 01, sí, el tema de la Contraloría. Ya, como le voy a repetir, la Contraloría General de la República ha tomado cartas en el asunto para ver el tema del faltamiento de los contratos de Concisa.